Grabarla. Bueno, bienvenidos a esta serie de pláticas, bueno, no serie, pero estas diversas pláticas espirituales que damos con alguna regularidad conforme nos las piden, conforme se va presentando la necesidad y en esta ocasión nos pidieron que si podíamos hablar sobre la vida espiritual y específicamente sobre la voluntad de Dios y bueno, es un tema muy amplio, pero que nuestra vida espiritual se va a reducir a un acto bien sencillo, que es conformarnos con la voluntad de Dios nuestro Señor. Ese ejercicio lo hicieron todos los santos y todos lo debemos de tener, y de eso queremos hablar. Y para empezar a hablar, queremos poner un ejemplo, el del rey David. Se cuenta que el rey David, cuando ya estaba en la cumbre de su poder, ya muy mayor, sus hijos grandes, sufrió la rebelión de su hijo Absalón, ¿verdad? El mayor, y entonces tuvo que huir literalmente de su palacio en Jerusalén y soportar pues la humillación de salir de su ciudad, corriendo, salvado por sus soldados. Y cuando iba saliendo, uno de sus enemigos, llamado Semei, lo empezó a insultar por el camino. Los enemigos quisieron castigar a este hombre, a Semei, pero David los detuvo y dijo, no, 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 ¿verdad? Con una gran fe les dijo, si el Señor me dice, eh, no me complaces, aquí me tienes, eh, yo voy a hacer lo que a él bien le parezca. Y es lo que hizo el santo rey David. Soportó, dijo, bien lo merezco, esta es la voluntad de Dios. Entonces, eh, el santo rey David, con silencio y conformidad, sufrió esta prueba, ¿verdad? Y en medio del dolor, de la humillación que esto implicaba, nos dio un ejemplo de gran abandono en la voluntad de Dios, porque a pesar de que lo querían matar, a pesar de que iba huyendo, él tranquilo, él sabía que si Dios lo había librado de tantos peligros a lo largo de su vida, eso no era nada, ¿verdad? Entonces, este ejemplo nos introduce de lleno en el tema. Hoy queremos reflexionar en esta virtud fundamental de la vida espiritual, que es conformar nuestra voluntad con la voluntad de Dios, ¿verdad? De hecho, la enseñanza tradicional de la iglesia, la teología, la doctrina común de la iglesia es que la perfección cristiana, el ser santo, consiste en unir nuestra voluntad con la voluntad de Dios, en que yo quiera lo que Dios quiere, como lo quiera, cuando lo quiera. Entonces, ese es el camino seguro para la santidad, para la paz interior. Los éxtasis, las elevaciones, los milagros son consecuencia de esa unión. No debe de ser nuestro fin. Y a lo largo de la conferencia nos vamos a apoyar en la doctrina espiritual de dos grandes teólogos, uno doctor de la Iglesia, San Juan de la Cruz, ¿verdad? Y el otro, el padre Alonso Rodríguez, pues para tratar este tema lo más concisamente que se pueda, pero pues abundantemente. Vamos a ver 4 puntos. La naturaleza y excelencia de la conformidad con la voluntad de Dios, es decir, en qué consiste y por qué es importante. Después, vamos a explicar que hay 2 tipos de conformidad. La conformidad activa, que es obedecer a Dios con amor en todo lo que nos manda o pide. La conformidad pasiva, perdón, que es aceptar con humildad y confianza todo lo que Dios permite o dispone, es decir, el abandono en la providencia de Dios. Y por último, los frutos que esto produce en el alma de quien se abandona completamente en la voluntad de Dios. Entremos de lleno explicando qué es la conformidad o de qué estamos hablando y por qué es importante. Empecemos definiendo qué es conformidad con la voluntad de Dios. La conformidad con la voluntad de Dios consiste en la sumisión amorosa, total y entrañable de nuestra voluntad con la de Dios en todo lo que Él disponga o permita. En otras palabras, es hacer que mis deseos, mis decisiones y mis acciones sean conforme a lo que Dios quiere. No se trata de una obediencia temerosa o forzada, sino de yo querer voluntaria y amorosamente lo que Dios quiere. Cuando esta conformidad es perfecta, se llama santo abandono en Dios, ¿verdad? Si es imperfecta, se llama resignación.
Cuando tenemos santo abandono somos perfectos, cuando somos resignados, pues no somos malos, pero somos mediocres, ¿verdad? Me resigno, no me queda de otra. El santo dice, lo quiero porque Dios lo quiere. Y los grandes maestros de la vida espiritual, los santos, los que saben de este tema, enseñan unánimemente, es decir, todos y cada uno, que esto es la cumbre de la vida cristiana, esto es la cima de la santidad. Santa Teresa de Jesús nos decía que la vida de oración debe de tener el único fin de conformarnos con la voluntad de Dios y que eso es la mayor perfección. De tal manera que quien tenga mayor conformidad con la voluntad de Dios tendrá dones más altos, tendrá gracias más altas, adelantará más en el camino de la vida espiritual. Y San Juan de la Cruz lo explicaba con un ejemplo. No sé si ustedes han visto en alguna fogata, en alguna chimenea, que ponemos el tronco, ¿verdad? Para que empiece a arder en el fuego. Y vemos cómo el fuego va primero quitando la humedad, luego va resecando el tronco, ¿verdad? Hasta que lo inflama y parece que se vuelve uno con el fuego. Dice, eso es el proceso de conformar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Primero, ese fuego del amor divino va a ir quitando las imperfecciones, nos va a ir disponiendo paulatinamente para que, así como el fuego con el tronco se unen para arder, nuestra voluntad se una con la voluntad divina para arder. Y por eso a San Juan de la Cruz le llamaron el doctor de la nada, porque en sus escritos insiste machaconamente una y otra vez que nos debemos vaciar de todo lo que no sea Dios y que a las cosas las debemos de amar solamente por Dios para transformarnos en Dios. Es decir, cualquier apego natural a una cosa creada solo por esa cosa, lo debo de quitar, cualquiera, la que sea, ¿verdad? A todas las criaturas, a todas las personas las debo amar por Dios. Dios debe de ser el único puente de unión con la creación. El camino para llegar a este punto, pues es el camino de la perfección cristiana, la lucha con los vicios, la lucha con los pecados y por practicar las virtudes. Miren, el padre Alonso Rodríguez, jesuita, en su ejercicio de perfección y virtudes cristianas, dedica un tratado completo a esta virtud, porque es como él dice, esta virtud es la regla suprema de la perfección cristiana, de tal manera que mientras más nos conformamos con la voluntad de Dios, más santos somos, ¿verdad? Si una persona nos llega diciendo, Padre, yo amo mucho a Dios, yo quiero mucho a nuestro Señor y siento muy bonito cuando rezo, pero se enoja con lo que le pasa, se pelea con las personas, no soporta sus enfermedades, no soporta que la persigan, no soporta que la traicionen, no soporta que sean ingratos con ella, no tiene conformidad con la voluntad de Dios, no cumple con la regla. Si ustedes se fijan, los albañiles usan la plomada o regla de nivel para ver si una pared está chueca, pues esta es la regla que utilizan o utiliza un director espiritual, un confesor, para determinar qué tan acertada va un alma o no con la voluntad de Dios. Se le aplica esta regla y pues no, o sea, no tienes paciencia, no sabes llevar las cosas eh, por amor de Dios. De hecho, el primer motivo para abrazarnos con la voluntad divina o la razón fundamental, la excelencia de esta virtud, radica en que Dios nuestro Señor es nuestro Creador y Señor y merece que hagamos su voluntad, o sea, le pertenecemos a Dios, somos cosas suyas, pertenencias suyas. Y así como yo mis cosas las puedo tirar, las puedo romper y la cosa no tiene por qué quejarse, yo tampoco. Decía Santa Teresa del Niño Jesús, así como un niño agarra una pelota, la avienta, la juega, la tira y hace con ella lo que quiera, así nosotros debemos abandonarnos en las manos de Dios, cumplir totalmente la voluntad de Dios nuestro Señor, reconocer su dominio sobre nosotros, darle la gloria que Él se merece. En cambio, oponernos, pues es el colmo de la desobediencia, ¿verdad? Y por ahí empiezan todos los pecados, el non serviam de
el ángel malo, ¿verdad? Nosotros nos debemos someter a Dios porque es nuestro creador, porque es nuestro dueño, ¿verdad? Y la Sagrada Escritura, pues a cada paso lo afirma porque es la esencia de la vida espiritual, es la esencia del mensaje que la Sagrada Escritura nos da. San Pablo nos dice con machacona insistencia, esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, Dios quiere que seamos santos y para eso quiere que hagamos lo que Él quiere, ¿verdad? Dice San Pablo, Romanos 8:28, sabemos que a los que sabemos que los que Dios ama, hace que todas las cosas le sirvan para su bien. Es decir, quien ama a Dios y quiere hacer su voluntad, todo le va a salir a pedir de boca, todo le va a salir bien, ¿verdad? Porque en todo se va a conformar con la voluntad de Dios nuestro Señor. Eh, Podemos afirmar con los santos que toda nuestra felicidad espiritual se va a medir por qué tanto yo me conformo con la voluntad de Dios. San Alfonso María de Ligolio lo decía de manera magistral. La perfección del amor es la unión de nuestra propia voluntad con la voluntad de Dios, porque este es el principal efecto del amor, unir de tal modo la voluntad de los amantes que no tengan más que un solo querer. Por eso, las limosnas, penitencias, cosas que hagamos, son buenas no por lo que exteriormente se ve, sino por el amor a Dios con que lo hago. Toda la fuerza del mérito de mis obras viene de mi conformidad con la voluntad de Dios. De manera que se cuenta en la vida de Santa Teresa que en cierta ocasión ella quería hacer un ayuno, le pide permiso al confesor, el confesor le dice, no lo va a hacer, va a ayunar, ayuna, se queja con nuestro Señor y le dice, Señor, yo quiero hacer penitencia, pero tus ministros no me dejan. Y le dice a nuestro Señor, qué bueno, tienes que obedecer. Y ahora tienes dos méritos, el mérito de la obediencia y el mérito del ayuno. Ese es el gran valor de conformar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Podemos resumir esta primera parte diciendo que Dios es nuestro Padre amoroso, nuestro Señor supremo, y que conformar nuestra voluntad con la suya es el acto más perfecto de amor, obediencia y confianza que le podemos ofrecer. Quien vive así alcanza la unión con Dios y el fin para el que fuimos creados. Cumple el primero de los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu voluntad. Aquello que decía nuestro Señor en el huerto de los olivos, no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Y antes de pasar a aspectos prácticos, vale la pena grabar en el alma estas convicciones de fe, estos pequeños recuerdos que en el momento de la prueba, de la tentación, de la tristeza, de la angustia, de la ansiedad, nos pueden dar tranquilidad. Dios sabe más y mejor que nosotros lo que nos conviene. Su voluntad, aunque a veces es misteriosa, no la puedo entender, siempre busca nuestro bien, nuestra santificación. Y nosotros, cuando nos conformamos con su voluntad, entramos en la dulce intimidad con Dios, como el niño en brazos de su madre, y caminamos con la libertad y la seguridad de que vamos en el camino del cielo, en la senda de los santos, ¿verdad? Eso nos puede ayudar en los momentos de prueba, ¿verdad? Yo no entiendo por qué me está pasando esto, yo no sé por qué Dios lo permite, pero es lo mejor, porque si no fuera lo mejor, Dios no lo permitiría, simple y sencillamente, ¿verdad? Dios sabe mejor y quiere mejor que yo mi propio bien. Es como el niño que se enferma y entonces su mamá le quiere poner una inyección. El niño piensa que su mamá no lo quiere, no, sí lo quiere y porque lo quiere lo va a vacunar, porque ella sabe que ese niño necesita de esa medicina y aunque al niño le duela, es por su bien. Muchas veces Dios así obra con nosotros, pero nosotros no nos dejamos. Entremos pues a explicar estos dos tipos de conformidad con la voluntad de Dios. Primero, vamos a ver la conformidad activa, que consiste en obedecer a Dios en todo lo que nos manda por amor. ¿Cómo vivir prácticamente
en la voluntad de Dios, como ya decimos, hay que distinguir entre la conformidad activa y la conformidad pasiva, ¿verdad? Comencemos por la conformidad activa. Aquí nuestro modelo supremo va a ser Cristo nuestro Señor, porque toda la vida de Cristo nuestro Señor fue un sí continuo al plan del Padre Celestial. Por eso en la carta a los Hebreos, San Pablo, citando a la Sagrada Escritura, pone en boca de nuestro Señor: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y nuestro Señor lo dice claramente en el Evangelio: He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, como pasa en el Evangelio del día de hoy con la samaritana en el pozo, cuando la convierte y los apóstoles llegan con comida para nuestro Señor, Él les dice: yo tengo otro alimento, hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y por eso en el Padre Nuestro nos dijo: fiat voluntas tua, hágase tu voluntad. Así le debemos decir a Dios: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. No se dice: hágase lo que más me gusta, hágase lo que es más fácil, hágase lo que me parece a mí. No, hágase tu voluntad, lo que tú quieres. Por eso nuestro Señor quiere, reconoce como su familia únicamente a quienes hacen su voluntad. Por eso dice en San Mateo: el que cumple la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre, ¿verdad? Somos todo para Dios cuando cumplimos la voluntad de nuestro Señor. Y si Cristo nuestro Señor, el Hijo de Dios, obedeció en todo a su Padre, ¿cuánto más nosotros, que somos criaturas de Dios y que somos hijos adoptivos? Cristo nuestro Señor es hijo natural de Dios. Nosotros somos adoptados por Dios nuestro Señor. Por eso tenemos nosotros que obedecer. Y miren, esta obediencia abarca tres aspectos que vamos a explicar. Primero, la fidelidad a nuestros deberes de Estado. Dios nos manifiesta su voluntad, claro, en los 10 mandamientos, pero sobre todo en nuestras responsabilidades particulares, como son nuestra vocación, los deberes de familia, nuestro trabajo, nuestros deberes de Estado. Por ejemplo, ¿cuál es la voluntad de Dios para un padre de familia? ¿Rezar todo el día en la iglesia? No. Educar cristianamente a sus hijos y amar a su esposa es la voluntad de Dios. Para un estudiante, cumplir con diligencia sus estudios es la voluntad de Dios. Para un ama de casa, atender a su familia, hacer su comida, cuidar y amar a su esposo es la voluntad de Dios. Para almas consagradas como nosotros, observar nuestras reglas y nuestros votos es hacer la voluntad de Dios. Y así podemos ir tratando por cada uno de los estados. Para el albañil, la voluntad de Dios es que construya bien. Para el contador es que sea honesto, ¿verdad? Para el doctor, que cuide la vida de sus pacientes, y así sucesivamente, ¿verdad? Por eso el padre Alonso Rodríguez enfatiza mucho en un aspecto de la ascética ignaciana. Miren, vamos a mencionar brevemente un concepto. Hay diversos tipos de ascéticas o escuelas de vida espiritual. La de Santo Domingo, que es la dominicana, la de San Benito, que es la benedictina, etcétera. La de San Ignacio sobresale por la indiferencia ignaciana, es decir, estar disponibles para cumplir el deber que Dios me ponga en cualquier momento. Como una escoba en manos de quien la usa, así tenemos que estar disponibles para lo que Dios nos pida. Decía San Ignacio que en cada instante debemos traer con nosotros la disponibilidad de hacer lo que Dios quiera y hacerlo con fidelidad, porque esa es nuestra santificación. Hacer con amor lo que debemos hacer en cada momento es abrazar la voluntad de Dios aquí y ahora y ser santos, ¿verdad? Esa es la primera forma. El segundo aspecto de esta forma, de esta conformidad activa, es la docilidad a las inspiraciones y consejos evangélicos. Además de lo que es obligatorio de nuestros deberes de Estado, de los 10 mandamientos, hay eh, otras mociones o inspiraciones del Espíritu Santo que nos llegan en la oración o que nos llegan en la Santa Misa, que nos mueven al bien. Por ejemplo, ayudar a un necesitado, perdonar una ofensa, emprender una obra buena.
o los consejos evangélicos, pobreza, castidad y obediencia en espíritu, cada quien según su estado, buscando no solo lo que se manda, sino también lo que se aconseja. Esto es un grado más elevado y la Virgen Santísima es un ejemplo perfecto, porque ella no solo obedeció los mandatos de la ley a la perfección, sino que fue dócil perfectamente al plan inesperado de Dios en la Anunciación. Ella no estaba en sus planes ser la madre de Dios, pero viene Dios nuestro Señor, de improviso le dice, vas a ser la madre de Dios. Y ella dice, hecha enchilado. He aquí la esclava del Señor. En esa palabra esclava, ella nos da a entender cuál era su conformidad con la voluntad de Dios. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ese fiat es la actitud que debemos imitar, la disponibilidad total a lo que Dios quiera, porque Dios lo quiere. Finalmente hay un tercer aspecto, y es la obediencia a las autoridades legítimas por amor a Dios. Cuando obedecemos a quienes Dios ha puesto encima de nosotros, padres, superiores, pastores eclesiásticos, etcétera, en la medida que nos mandan cosas buenas, estamos obedeciendo a Dios, porque bien dice San Pablo, no hay autoridad sino dada por Dios. Y los santos han sido ejemplares en esta virtud. Pensemos en San José. Dios nuestro Señor le habla en sueños en medio del ángel y le dice, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y él hizo como el ángel le mandó, ¿verdad? Esa prontitud en obedecer refleja la conformidad que el Señor San José tenía con la voluntad de Dios, aunque fuera arduo, aunque fuera misterioso. En resumen, la conformidad activa nos pide decir sí, Señor, en cada circunstancia en que Dios nos manifiesta su voluntad. Es esforzarnos con la gracia por nunca anteponer mi comodidad, mi capricho, mi egoísmo a lo que sé que es lo que Dios quiere de mí. Implica mortificar mi propia voluntad para someterme a la voluntad adorable de Dios. Esto es tan perfecto que encierra virtudes como la humildad al reconocer que Dios es mi dueño y yo soy eh, pertenencia suya, la obediencia y sobre todo el amor, la caridad, porque como enseña San Juan de la Cruz, el principal efecto del amor de Dios es unir las voluntades en un solo querer. Si de veras amamos a Dios, pues tenemos que hacer lo que Él nos quiere, ¿verdad? Nos pide, perdón. Miren, vamos a citar un ejemplo de un santo dominicano, el beato Enrique Susón, místico medieval, que él llegaba a decir que prefería ser el gusano más vil de la tierra por voluntad de Dios que por propia decisión ser un serafín, ¿verdad? Entonces, esto nos da a entender el por qué ellos llegaban a un grado de santidad tan grande, esa indiferencia tan grande que tenían. Y aquí hay un ejemplo clásico, el de San Simeón Estilita. A este santo Dios le inspiró una manera muy extraordinaria de santificarse. Él construyó una columna primero de 5 metros, luego de 7 y finalmente de 10 o 12 metros aproximadamente, y allí vivía expuesto a la intemperie del sol, de la lluvia, del frío, del calor, etcétera. Todos los monjes del desierto se enteran de que este hombre está ahí y que varios lo están imitando y dicen, hay que poner orden, porque pues quizás no todos lo van a poder hacer y no sabemos si eso viene de Dios o no. Reunidos los padres del desierto en concilio, toman la decisión de probar si es que este hombre, ¿verdad? Que ellos todavía sabían solo por rumores, estaba haciendo no algo bueno. Y entonces mandan una comitiva, ¿verdad? Con una instrucción muy clara. Iban a llegar y le iban a decir que se bajara. Si el monje se bajaba, lo iban a dejar ahí y le iban a indicar que era la voluntad de Dios. Si el monje no obedecía, lo iban a bajar a la fuerza, porque para estos hombres santos, la obediencia a las autoridades era la prueba perfecta de que era o no la voluntad de Dios. Van y le dicen, venimos de parte de los abades, de los padres del desierto, a preguntarte por tu estilo de vida, y ya le dicen,
No, pues, ¿qué es este y esto? Bueno, es voluntad de los padres que te bajes y vengas a explicar. En cuanto acabaron de decirle, ya estaba poniendo el pie abajo. Y le dijeron, no, 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 detente, regrésate. Si vienes de Dios, lo que tú estás haciendo es una obra buena, continúa como vas, ¿verdad? Entonces, en eso se muestra nuestra conformidad activa, ¿verdad? Cumplir nuestros deberes de Estado, seguir las inspiraciones buenas y obedecer a nuestros superiores. El que obedece no se equivoca el que manda. Si a mí me mandan algo, yo lo hago por obediencia, inclusive llego a decir, mire, usted me está mandando esto, pero yo veo que quizás no va a ser conveniente, que puede pasar esto, esto y esto. Haga lo que se le está mandando. Dios, si pasa algo, no me va a pedir a mí cuentas, le va a pedir cuentas al que mandó, ¿verdad? Por eso es tan santificante la conformidad con la voluntad de Dios. Pasemos ahora al segundo aspecto, quizás más difícil, que es la conformidad pasiva o la resignación amorosa a la voluntad de Dios en todo lo que no depende de mi acción, es decir, los acontecimientos, cruces, pruebas que Dios envía o permite en nuestra vida. Si la conformidad activa se resume en hacer lo que Dios quiere, la conformidad pasiva se resume en hacer o querer lo que Dios hace conmigo. Es aceptar de corazón, incluso amar las disposiciones de la providencia sobre nosotros, confiando en que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Aquí de nuevo viene nuestro Señor Jesucristo para darnos ejemplo supremo en su pasión sagrada, ¿verdad? En el huerto de Getsemaní, su humanidad, o él como hombre sintió el pavor, la angustia de los sufrimientos que venían, de la muerte, y le dijo, Pater, si vis transfer calice mistum a me, Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero agregó, no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Ese fiat nocturno, ¿verdad? Ese fiat de la noche de nuestro Señor es cuando Él acepta plenamente el plan de la cruz para salvarnos. Qué contraste del primer Adán en el paraíso que en la práctica dijo, no se haga tu voluntad, sino la mía. Y ahora Cristo nuestro Señor repara esa obediencia con obediencia perfecta, como dice San Pablo en la epístola a los Filipenses, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Y no solo obedece a la acción, entregándose a los verdugos, sino que interiormente abraza el sufrimiento como voluntad del Padre. Este es el punto crucial en el que quizás ni en el cielo entenderemos, porque Dios nuestro Señor o Cristo nuestro Señor quiso inclusive padecer el abandono de Dios. No sabemos cómo, pero lo quiso padecer, ¿verdad? Y nos da a entender que no basta soportar resignados y de mala gana, no. Estamos llamados a abrazar los sufrimientos por amor a Dios, a decir, sí, Padre, porque tú lo quieres, cuando tú lo quieres, acepto esta cruz. Y ya en el Antiguo Testamento, aún sin sacramentos, aún sin el ejemplo de Cristo, Dios nuestro Señor nos quiso dar ejemplos. Ya mencionamos al principio al rey David, pero ahora vamos a mencionar al patriarca José, José el soñador. Sus hermanos lo venden como esclavo en Egipto, siendo esclavo por guardar la virtud. La esposa de su dueño, de su amo, lo acusa falsamente, lo meten a la cárcel en Egipto y cuando parecía que todo le iba mal, en la cárcel, vendido por sus hermanos, acusado injustamente, eh, es cuando Dios nuestro Señor, cuando José no se queja y Dios nuestro Señor premia esa conformidad con su voluntad. Él permaneció fiel, íntegro y confiado en medio de todo, ¿verdad? Y años después, cuando por circunstancias Dios lo exalta a ser gobernador de Egipto y encuentra a sus hermanos, les dice, vosotros pensabais hacerme mal, pero Dios lo encaminaba para bien y para salvar a muchos, ¿verdad? Qué fe tan impresionante la del patriarca José.
porque él reconoció en todo lo malo que le hicieron la mano providente de Dios, que incluso utiliza la maldad humana para un bien mayor. Por eso ni guardó rencor, sino que perdonó como si nada hubiera pasado. Su corazón estaba conforme con el querer de Dios, que a veces se sirve de caminos misteriosos, ¿verdad? De caminos misteriosos. ¿Cuántas veces Dios nuestro Señor utiliza la maldad de de nuestros enemigos para nuestra propia santificación? Muchas veces, porque así es Dios nuestro Señor. Escribe derecho en renglones torcidos. Miren, volvamos brevemente al rey David. El rey David, eh, pues, fue ungido como rey, todavía viviendo el rey eh, Saúl, ¿verdad? Eh, el rey ungido de Israel. Y Saúl lo quería matar. Y él, a pesar de que Saúl lo quería matar, respetaba a su rey, respetaba y veneraba a su rey, aunque él sabía que era el rey de Israel, pero sabía que si Dios permitía que Saúl lo persiguiera, era por algo, y lo sufrió con paciencia, ¿verdad? Todas estas enseñanzas espirituales sobre la conformidad en las pruebas las resume el padre Alonso Rodríguez, dándonos diversos motivos para abrazar la voluntad de Dios. Uno ya lo hemos dicho, Dios merece nuestra aceptación porque es nuestro Dios y Señor, pero es que además Dios quiere nuestra voluntad, quiere nuestra felicidad más que nosotros. O sea, a veces es que Dios me quiere hacer sufrir. No, Dios no te quiere hacer sufrir, Dios quiere que seas feliz, Dios quiere que goces, Dios quiere que tengas paz, pero nuestra paz es directamente proporcional a mi conformidad con lo que Dios quiere o permite. Si yo me rebelo ante lo inevitable, es decir, aquello que Dios ya me puso y que yo no puedo cambiar, aquello en lo que Dios me está gritando, quiero que sufras eso, y yo solamente gano inquietud y amargura, pues nunca me voy a santificar. Pero si lo acepto por amor a Dios, hallaré una paz profunda. De esta conformidad depende nuestra felicidad, porque la voluntad de Dios debe ser la regla suprema y atenerse a ella significa amar al mismo Dios. Dios sabe lo que lo permite y por qué. Hay que abandonarnos con Él y se acabó la ansiedad. Se acabó. Si Dios lo quiere es lo mejor, ¿verdad? El padre Caussade, eh, autor francés de espiritualidad, nos decía que hay que vivir el momento presente como, como el sacramento de la voluntad de Dios. Todo instante, cada minuto, cada segundo, trae algo de parte de Dios. A lo mejor me quiere hacer feliz, me quiere dar una alegría, quiere que coma algo rico, o quiere que sufra calor, quiere que sufra frío, me trae una tarea, una dificultad, una gracia, un placer, una alegría, una tristeza. Nuestra misión, nuestra única misión es aceptarlo con fe. Él le llamaba a esto el abandono en la divina providencia, que no es un ascetismo pasivo, quedarnos a esperar lo que Dios nos manda, no, sino la confianza activa de que cada acontecimiento que me sucede viene dirigido por las manos de Dios, de nuestro Padre, que quiere a sus hijos. Por tanto, incluso cuando yo no entiendo por qué me ocurre este contratiempo, puedo decir, Dios lo quiere, Dios lo permitió, lo acepto y me uno a Él en esto. Esto da una serenidad indescriptible, indescriptible. Cuando nos abrazamos con la voluntad de Dios en las cruces, Dios nos concede consuelos espirituales muy profundos. Muchas veces vamos a darnos cuenta que todas nuestras tristezas vienen de resistirnos y que en cuanto aceptamos lo que Dios nos manda, vivimos felices. La mañana solo viene después de la noche y muchas veces atrás de la noche oscura viene la luz de la felicidad. Los santos nos atestiguan que las mayores pruebas aceptadas con confianza y amor unían más con Dios. Decía Santa Teresa que Dios da en un momento a quien se resigna de todo a Él
lo que le ha negado en mucho tiempo mientras nos apegamos a nuestro propio querer. Es como que Dios está esperando un acto de confianza para llenarnos con bienes, pero somos almas caprichosas que queremos hacer nuestra voluntad, que algo no me sale bien y la agarro con todos, me quejo de todos, es que me dicen, es que me hacen, es que esto, es que lo otro. Y es Dios. Toda queja que yo lanzo contra el prójimo redunda en Dios. Y en el momento en que yo digo, Señor, tú lo quieres, yo lo acepto, beso tu mano. Dios derrama sus gracias, pero a raudales, a manos llenas. ¿Por qué es lo que está esperando? Un acto de confianza. Enumeremos aquí unos pocos frutos, ¿verdad? Ventajas de vivir abandonados en la voluntad divina. Primero, intimidad dulce con Dios, porque vivimos como el niño en los brazos de su madre. En cada momento yo veo a Dios que me manda un sufrimiento, un contratiempo, un trabajo, una alegría. Tendremos libertad y sencillez. Quien solo desea lo que Dios quiere, camina libre de ambiciones, ¿verdad? Ya no vive con la ansiedad, es que yo quiero esto, yo quiero lo otro. No, yo quiero lo que Dios quiera. Claro, voy a trabajar, me voy a esforzar, porque ya lo vimos, que hace la voluntad de Dios. Y si Dios me da riquezas, bendito sea Dios. Si Dios no me da riquezas, no las quiero, porque Dios no me las manda, ¿verdad? De esto se sigue constancia y serenidad de ánimo. Al tener la convicción de que Dios lo quiere así, estamos serenos en todas las tribulaciones, no nos agitamos. Como San Ignacio, que en medio de una tormenta estaba dormido en el barco, porque dijo, si Dios quiere que muera aquí, ¿qué puedo hacer yo? Mejor me duermo. Nuestro Señor en el Evangelio estaba dormido cuando los apóstoles estaban llenos de miedo. De aquí brota una paz y un gozo interior, una paz profunda y un gozo interior muy grande. Nada nos puede quitar la paz, porque nada puede suceder que no venga de la voluntad de mi Padre Celestial, aunque sufra. El alma tiene la alegría serena de que está en manos de Dios. Vive en aquello del Salmo. In pace in idipsum dormia me requiescam. En paz me acuesto en cuanto me duermo, porque tú, Señor, me salvaguardas. Y este salmo lo compuso el profeta David, perseguido por Saúl. Y él se dormía en cuanto se acostaba y sabía que había un ejército atrás de él, pero decía, si Dios me está cuidando, nada me va a pasar de noche y nada le pasó, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto final? La santidad y la recompensa eterna. Quien cumple la voluntad de Dios hasta el fin, asegura su salvación y algún día escuchará que Dios le dice, bien, ven, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Dios va a colmar los deseos en el cielo de aquellos que en la tierra buscaron primero su voluntad. Como dice un autor, en el cielo Dios cumplirá la voluntad de quienes cumplieron la suya en la tierra. Qué promesa tan maravillosa. Si yo aquí en la tierra, durante 60 años, 70, 80, 90, los que vivan, hago la voluntad de Dios, Dios va a ser la mía por toda la eternidad. Creo que el trato es muy bueno, ¿verdad? Consideremos finalmente que San Pablo nos dice que debemos estar crucificados con Cristo para que Cristo viva en nosotros. Es decir, eh, cuando nosotros nos conformamos con Dios, no podemos dar testimonio más grande ni apostolado más fecundo que este. Ver sufrir con paz y esperanza, ¿verdad? Muchas conversiones han ocurrido al ver a los fieles que sufren con confianza sobrenatural, ¿verdad? Miren, pensemos en los mártires. ¿Qué hizo posible los actos heroicos que ellos realizaban? Su conformidad con la voluntad de Dios. Ellos amaban tanto a Dios que incluso aceptaban la muerte como un designio suyo antes que renegar de la fe. Y en cada acto de martirio renovaban aquel fiat de nuestro Señor en la noche, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los frutos que los paganos al verlos que sufrían alegremente la muerte se convertían? Decían, alguien que va cantando a que lo maten, solamente puedo hacerlo por obra de Dios y se convertían. ¿Por qué nuestra iglesia es tan tibia? Porque no sabemos sufrir. De todo nos quejamos, de todo sufrimos. Vivimos en una era de comodidad y de confort que no le sabe ofrecer nada a Dios. Caprichosa, que quiere hacer siempre su voluntad. Rebelde, que todo lo cuestiona. Soberbia, que todo lo sabe, ¿verdad?
Allí están los frutos, allí están los frutos, ¿verdad? Las cosas están mal y estarán peor, porque lo que se requiere es conformidad con la voluntad de Dios. Libros no, sabios no, santos. Eso es lo que necesitamos. Eh, ¿Cuáles son los frutos y los medios prácticos para vivir en general esta voluntad con Dios? Ya hemos mencionado algunos frutos que van escalando, ¿verdad? Conviene recapitularlos brevemente como motivación para regresar a nuestras actividades, ¿verdad? Y cómo podemos cultivar esto en nuestra vida. Primero, cuando nos conformamos con Dios, damos a Dios perfecta gloria. Nos unimos íntimamente con Él. Tenemos una paz interior invencible, ¿verdad? Eh, Nos llena de paz y alegría cuando nada nos puede alterar, porque solo vamos a querer lo que Dios quiere. Dios va a obrar en nosotros y a través de nosotros. Nuestro corazón va a ser como un instrumento en las manos de Dios y Él va a hacer que por nuestro medio más almas le amen a Él, ¿verdad? Como decía el padre Alonso de la Cruz, perdón, Alonso Rodríguez, si tú no estás encendido de amor a Dios, ¿cómo vas a hacer que otros se enciendan? A veces queremos convencer a otros cuando no estamos convencidos. No vamos a lograr nada. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. Esta conformidad con la voluntad de Dios nos asegura la perseverancia final y la santidad. Terminemos con las prácticas cotidianas, ¿verdad? ¿Cómo lograr esta conformidad? No es fácil, no estamos diciendo que sea fácil. Es muy difícil aceptar la voluntad de Dios cuando nos mandan lo que no nos gusta, cuando llega la enfermedad, cuando llega la prueba, cuando llega el hambre, la sed, la pobreza. Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué nos aconsejan los santos? Primero, oración cotidiana. Cada mañana al despertar, ofrecer a Dios nuestras obras, ¿verdad? Poniendo en sus manos todo nuestro día. Decirle, Señor, te ofrezco lo que tengo, como aquella oración que dice, tomad, Señor, y recibir toda mi libertad, mi entendimiento, mi voluntad. Rezar el Padre Nuestro con devoción, especialmente la parte del fiat. Acepto lo que Dios me manda. Si nos visita la prueba, hay que meditar en la pasión de nuestro Señor, especialmente en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Meditar en la anunciación de la Virgen, en ese fiat, ¿verdad? Que empezó en Nazaret y terminó en el Calvario, ¿verdad? Por otro lado, el conocimiento de nosotros mismos, ¿verdad? Con humildad y confianza, para saber hasta dónde podemos y hasta dónde nos debemos esforzar. Finalmente, ejercitarnos en pequeñas cosas, eh, como las que mencionábamos al principio, ¿verdad? El padre Causade afirmaba que la santificación del momento presente en las cosas ordinarias nos prepara para las cosas extraordinarias. Es como ir cediendo el timón a Dios en lo pequeño para que cuando llegue la tempestad, Él ya sea el capitán de la nave, ¿verdad? No preocuparnos, aprender a no preocuparnos, a dejar, a cumplir nuestro deber, planificar con responsabilidad, pero después confiar los resultados a Dios. Rezar y hacer lo que esté de nuestra parte y después que Dios se encargue. Dios así lo quiso, bendito sea. Si me fue bien, bendito sea. Ok, sí. Bueno, eh, decíamos que abandonarnos en las pequeñas acciones del día, ¿verdad? Eh, para que Dios nuestro Señor en el momento de la prueba y de la tentación tome el control de nuestras vidas. Evitar las preocupaciones, ¿verdad? Eh, Practicar frases, repetir las jaculatorias, Dios proveerá, sea como Dios lo quiere, pero dichas con fe, ¿verdad? Con confianza. No quejarnos, no desesperarnos, saber que estas son las principales tentaciones contra esta virtud. En vez de decir, ¿por qué Dios mío lo permites? Digamos, ¿para qué lo quieres? ¿Por qué lo quieres, Señor? ¿Qué quieres que aprenda? ¿Qué quieres que haga en esta situación? ¿Qué quieres de mí? Eso cambia la perspectiva. No es lo mismo decir, ¿por qué? A decir, ¿para qué? ¿Para qué lo quieres, Señor? Y Dios nos va a decir para qué lo quiere. Solamente cambiemos la pregunta, ¿verdad?
frecuentar los sacramentos, la confesión, sobre todo la Sagrada Eucaristía, para que ahí nuestro Señor nos dé esa fuerza. La dirección espiritual, ¿verdad? Preguntar, aconsejarnos de un director sabio, prudente, espiritual, que nos ayude a discernir la voluntad de Dios en casos concretos, porque muchas veces, pues, disfrazamos nuestra voluntad con la voluntad de Dios, ¿verdad? Y no, no. Este, mm, Tentación mencionada, tentación manifestada, tentación vencida. Eso tenemos que hacer, ¿verdad? Leer libros espirituales, especialmente estos que hablan del abandono en la voluntad de Dios, alimentar nuestra alma con estas lecturas, ¿verdad? Eh, y miren, hay una práctica que nos ayudará también, y es la caridad con el prójimo, el servicio, aunque parezca que no tenga nada que ver. Cuando ejercitamos la caridad nos disponemos a hacer la voluntad de Dios, porque muchas veces la voluntad de Dios se expresa en las necesidades de los demás. Por ejemplo, cuando se nos presenta alguien pidiéndonos ayuda o tiempo, es una ocasión para conformar nuestra voluntad. Quizás yo quería descansar en este momento, ¿verdad? Y la voluntad de Dios se esconde en el deber de caridad. Así un padre o madre de familia que atiende con paciencia a un hijo demandante, ¿verdad? O a alguien que soporta los defectos ajenos por amor, está haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? De esa persona que me colma la paciencia, que ya le dije 1000 veces lo que tiene que hacer, y otra vez pregunta, y otra vez pregunta, y otra vez, es Dios el que me está hablando, ¿verdad? Hay que practicar la paciencia, la humildad, la caridad. En definitiva, tratar de vivir en una actitud constante de fe profunda, en que Dios en cada instante me está pidiendo algo y yo le debo responder con un sí amoroso. Al principio se requiere un esfuerzo consciente. Con el tiempo se va haciendo más espontáneo, nos vamos acostumbrando porque la gracia va obrando en nosotros. No olvidemos que la voluntad de Dios es la regla suprema de la santificación. Si fallamos, no nos desanimemos. Por ejemplo, si perdemos la paciencia, si nos rebelamos en algún momento, hay que pedir perdón, levantarnos y seguirlo intentando. Dios ve más nuestro deseo sincero que nuestra caída y Él nos irá moldeando. Él irá adaptando las pruebas para nuestra santificación. Hay que concluir. Hemos meditado sobre la conformidad con la voluntad de Dios, siguiendo las enseñanzas perennes que no caducan, ¿verdad? De místicos como San Juan de la Cruz, de maestros ascéticos como el Padre Alonso Rodríguez, la Sagrada Escritura con ejemplos de David, del patriarca José, de Nuestra Señora, la Virgen Santísima, de San Pablo. Y toda esta reflexión nos lleva a un punto central y muy práctico. Dios es nuestro Padre amoroso, Él sabe lo que hace. Por lo tanto, confiar en Él y entregarnos a su voluntad es siempre lo mejor para nosotros, siempre, en cada circunstancia, ¿verdad? Y en un mundo agitado, donde con frecuencia queremos tenerlo todo bajo control y huimos del dolor a toda costa, esta es una enseñanza contracultural, antisocial, casi anárquica, ¿verdad? Abandónate en Dios, confía en Él. Deja todos tus proyectos en sus manos, cumple sus mandamientos aunque te cuesten y acepta las cruces con fe. Podrá parecer difícil, pero hay que acordarnos de lo que decía nuestro Señor: mi yugo es suave y mi carga ligera. ¿Cómo puede ser ligero el yugo de la voluntad de Dios? Porque Él mismo nos ayuda con su gracia a llevarlo y porque llevándolo encontramos el descanso para nuestras almas. En cambio, el yugo de nuestra propia voluntad caprichosa es lo más amargo y pesado que hay. Toda ansiedad, toda tristeza y depresión viene de que mi voluntad se resiste a lo que Dios me está enviando. Y Dios nos invita hoy a confiar en Él, a dar un paso de confianza. Imaginemos que Él nos dice al corazón lo que le dijo a sus apóstoles en medio de la tempestad, cuando el barco estaba agitándose entre las olas y caía la lluvia. ¿Qué les dijo Él? Soy yo, no tengan miedo, aquí estoy con ustedes.
¿qué les puede pasar? ¿Verdad? No tengamos miedo de entregarle el timón de nuestra vida, ¿verdad? Quizás hasta ahora le hemos dejado ciertas áreas, ¿verdad? Decirle, sí, aquí tú, pero aquí yo no. Nos hemos reservado otras cosas, algún plan, algún apego a alguna persona, algún rencor, algún desquite. Hoy es el momento de decirle, Señor, me rindo por completo a ti. Hágase en mí tu santísima voluntad, en lo grande y difícil, en lo pequeño y en lo fácil, en la alegría y en la pena, en la salud y la enfermedad. Confío en ti, encarga. Y Jesucristo desde la cruz, abandonado de todos, crucificado, azotado, fue cuando al final de todo dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa debe de ser también nuestra última palabra y de hecho, nuestro último suspiro cada día al dormirnos. Esa santa libertad de los hijos de Dios de decirle como un niño confiado, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y nos dormimos, ¿verdad? Nada nos puede separar del amor de Dios, todo coopera para nuestro bien. Hay que aprender y recitar todos los días aquella oración de San Ignacio de Loyola, el maestro de la disponibilidad con Dios. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo devuelvo. Todo es tuyo. Dispón de ello según tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que esto me basta. ¿Verdad? Y recordemos la promesa de Dios por el salmista. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esto se cumple plenamente cuando nuestras peticiones son las mismas que la voluntad de Dios. Entonces Dios nos va a conceder lo que anhela nuestro corazón, porque nuestro corazón no quiere más que a Dios. Esa es la verdadera felicidad. Hay que confiar, entregarnos y en reserva en la voluntad del Padre Celestial. Digamos cada día, como la Virgen Santísima, como nuestro Señor, fiat voluntas tua, hágase tu voluntad. El fiat es la llave de la paz en la tierra y la felicidad en el cielo. El Espíritu Santo nos concederá la gracia de amar y querer en toda la voluntad de Dios. Que esa palabra fiat voluntas tua sea nuestra guía en medio de las pruebas que tenemos en esta vida. Esperamos que esto haya sido de ayuda y bueno, Dios los bendiga, nos vemos en otra ocasión.